Buenas tardes a todos y a todas. Primeramente quiero saber más o menos la disciplina que ustedes cubren, así que si levantan la mano aquellos que son agrónomos, aquellos que se podrían definir de biólogos, aquellos que se quieren definir de ecólogos, antropólogos, interesados en la salud humana, todos. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a estar conversando del momento en que vivimos con respecto a los alimentos y la población. Este dilema malthusiano no está resuelto, nunca va a estar resuelto, porque está resuelto siempre en el tiempo presente, pero tiene siempre dimensiones futuras. Tanto así que solamente hace 4 o 5 años atrás vimos motines en todas partes del mundo a raíz de un tema que suscita pasión, cuál es el acceso a los alimentos. Por lo tanto, la agricultura, la paz de una sociedad y la salud están íntimamente ligadas. Un punto clave que tiene ya más de 100 años es el dilema malthusiano, si es que vamos a ser capaces de crecer la producción de alimentos para compensar el crecimiento de la población. Y aquí está ilustrado las cifras de la FAO. A ver si tengo puntero, aquí está. Las cifras de la FAO mostrando el aumento anual, y las buenas noticias es que hace unos 4 o 5 años atrás, por primera vez, el aumento anual que se estaba dando en cerca de 800 millones por año ha empezado a declinar, lo cual es una buena noticia, porque si no Malthus tendría que estar diciendo yo ya lo dije. Es decir, de alguna forma la población humana se la está arreglando para crecer menos. Por supuesto, esto está vinculado a que están sobreviviendo más, menos se mueren tempranamente. De forma tal que la postura de la FAO es que de los 7 billones de habitantes que somos, vamos a estabilizarnos en una cifra cercana a entre 9 y 12. Se va a estabilizar la población. Eso es una muy buena noticia porque los problemas se transforman en manejables. Ahora, esta historia de la producción de alimentos no solamente la cantidad de seres humanos, pero qué seres humanos, tiene obviamente base en toda la evolución de la especie. Hemos evolucionado de acuerdo a la calidad de los alimentos. Y esto está ilustrado en la forma más dramática porque los genes del gorila son 99.8% semejantes a los nuestros. Así que tampoco es la instrucción del programa genético, sino que es la interacción entre eso y los alimentos que consumimos. De forma tal que el cerebro humano de nuestros antepasados hace unos 300.000 años atrás tenía 1/3 de la capacidad que tiene. Y acá está entonces la encefalización de los seres humanos y el tamaño del cerebro y también el consumo de energía del cerebro relativo al resto del cuerpo. El cerebro humano se lleva como 1/4 de la energía de todo el cuerpo, pesando apenas un 1 o 2%. Entonces, desde ese punto de vista, el formar un cerebro es algo bastante costoso. En la evolución humana, lo primero que hubo en la agricultura fue los granos y los cereales. ¿Cuánto tiempo tienen? 10.000 años, 6.000 años, corríjanme, ustedes lo conocen mejor que yo. Pero son apenas 10.000 años que tenemos agricultura. Antes éramos cazadores, pero más que cazadores, carroñeros. Y si uno ve las poblaciones que todavía donde se ha identificado, en general había acceso a muy poco alimento en forma formal. Los alimentos lácteos tienen apenas 3.000 años y del norte de Europa, donde no se podía vivir sin calcio porque no había exposición al sol. Por lo tanto, era imposible reproducirse fuera de los trópicos. De forma tal que la evolución humana, el tamaño del cerebro, está ligado a la aparición de alimentos que pueden ayudar a formar cerebro. Con pasto, un rinoceronte pesa 1.000 kilos y tiene un cerebro menor que un recién nacido humano. O sea, con un pasto yo genero una masa de intestino para fermentar toda esa biomasa, pero no un cerebro. Lo digo esto porque claramente cada etapa de la evolución humana ha estado marcada por progreso en los alimentos que consumimos. Los aceites vegetales han permitido entonces que ya tengamos energía disponible en todo el mundo. Las azúcares refinadas con sus más y sus menos en un momento obviamente sirven para proveer energía
rápidamente disponibles para nuestro cerebro, los alimentos salados, que también evolucionamos con ello, porque antes que hubiera refrigeración y otros métodos de preservación, la salación era la única manera. Y entonces tenemos este apetito por lo salado, era importante. Y las carnes con grasa también ha sido algo vinculado a la ganadería moderna. Los animales salvajes rara vez acumulan grasa. ¿Qué quiere decir esto? Que la evolución humana de los últimos 6, 7 millones de años, y especialmente de los últimos 100.000 años, ha estado marcado por cambios en los tipos de alimentos. No se puede concebir este proceso sin acoplar a estos alimentos. Y en los últimos 2.000 años, en la historia, la masa de humanos que había no sobrepasaba el 1 o 2 millones de gente en toda una región, 10 millones o 100 millones en toda Europa, incluyendo Asia. Ahora estamos en 7.000 millones. Eso solamente es posible si entendemos que estamos dependiendo de la agricultura y de los alimentos. Desafío que nos trae al futuro. Se proyecta para el 2050 9 billones de personas, o sea, un 20% de aumento en la producción de alimentos. Aumentan los malnutridos tanto por déficit como por exceso, porque nos hemos concentrado, y en ese sentido creo que ojalá nadie de ustedes sea responsable. La revolución verde es muy bonita, pero si ustedes ven qué es lo que produjo fue más calorías, y estamos dependiendo en 3 o 4 alimentos para definir la alimentación, y esa alimentación no nos va a llevar muy lejos. Los sistemas alimentarios globales proveen dietas poco saludables. Hay 2 millones de niños que mueren anualmente porque los alimentos que reciben no son suficientemente nutritivos. Hay un 30% de la población que tiene anemia porque es difícil tener una nutrición adecuada de hierro exclusivamente con plantas, por poner unos ejemplos. Y el otro punto es que hoy día, en este mundo globalizado, lo que antes era un fenómeno local se transforma en fenómenos globales. Y lo que pasa con los cerdos en China o lo que pasa con las aves en una cierta parte del mundo hace expandir las epidemias por toda la zoonosis. Obviamente tienen un impacto tremendo sobre la economía y la salud. Y el otro es que muchos de los sistemas agropecuarios que tenemos no son sustentables desde el punto de vista ambiental, tanto por el calentamiento global como por la destrucción del suelo y la destrucción del medio ambiente. Y eso no va a poder ser sostenible en el tiempo. Los sistemas alimentarios están desconectados y de hecho vemos que, por otro lado, un virus de las aves termina ahora transformándose en un virus que da neumonía y mata a personas en diferentes partes del mundo, porque obviamente no hemos cuidado suficientemente la salud de los animales. Hay un aislamiento prácticamente. ¿Cuántos de ustedes conversan con alguien que sea del área de la salud humana dentro de sus carreras? Me gustaría que levantaran las manos. Unos pocos. Y lo mismo pasa desde el punto de vista, si yo hubiera un grupo de médicos, ¿cuántos conversan con los que se dedican a los alimentos? Muy poco. Yo tengo el privilegio de haberme formado en nutrición en el centro de MIT con el profesor Nevin Scrimshaw, donde él formó mucha gente, tanto de la salud como de los alimentos, que tenían esta visión. Pero esto tiene que ser con un diálogo muy estrecho. Falta visiones compartidas, que veamos las consecuencias de un modelo de regadío. Por ejemplo, se ha visto que donde hay paludismo, los modelos de riego influyen tremendamente en el curso de la epidemia, por ejemplo. Hoy día se están traspasando las barreras biológicas habituales y estamos viendo que la Escherichia coli enterotoxigénica, que normalmente previene el intestino de los animales que han recibido antibióticos, que por lo tanto son resistentes, está en los melones y está en las lechugas. Por lo tanto, claramente la biología nos está sobrepasando la manera como estamos haciendo las cosas. Y falta una percepción de que esto tiene que estar integrado. Por lo tanto, esto no lo vamos a resolver con cosas así puntuales, tenemos que empezar a sentarnos, a definir juntos qué es lo que queremos hacer. Y esto se define ahora bajo este concepto de agrisalud, y lo presento, probablemente no es novedad para nadie, pero hay que empezar a ver cómo llevamos esto a la práctica. Voy a poner algunos ejemplos de cómo necesitamos de agrisalud. Bueno, esto es cómo viven probablemente 1,5 billón de personas en el mundo, que son los que viven con menos de $2 al día. Y aquí pueden ver ustedes un campo refugiado de Chad y vean los alimentos que tenemos disponibles
aquí son categóricamente granos, cereales, un poco de aceite y muy poco de cualquier otra cosa. Y se puede vivir entonces con $2, con $1.20 al día con este tipo de alimento. Con $31 esta familia en Ecuador ya tiene bastante más variedad. De hecho, hay pocos alimentos de origen animal, pero pueden ver ustedes que hay variedad de alimentos vegetales y tiene una dieta bastante variada. Y esto se vive ahora ya no con $500 mensuales, pero con unos $700 mensuales en Alemania, semanales en Alemania. Y pueden ver ustedes que aquí cuesta encontrar alimentos primarios, es casi todo procesado. Entonces, obviamente aquí el valor agregado viene del procesamiento, pero no necesariamente el valor nutricional ni el valor para la salud, porque para preservar hay que poner sal, porque para preservar hay que poner grasas hidrogenadas, etc. Y el mundo entero está viviendo esta transición, entonces, de las comidas tradicionales, de las snacks tradicionales, de puestos de fruta, los puestos de elote en otras partes, a los alimentos procesados, ricos en azúcares, sal y grasas saturadas que nos llevan a la epidemia que tenemos. Y, por supuesto, la sed ya no es con agua, sino que la sed se asocia a que hay que tomar bebidas azucaradas. Y ya las frutas no vienen así, sino que están en tarro, y obviamente este es un mundo que está cambiando vertiginosamente. Junto con ello, lo que es más, el mejor negocio es precisamente vender lo poco saludable, rico en sal, rico en azúcar, rico en grasas, y esto es lo que se define en la pirámide, no de la salud, sino que del mercadeo. Al que más mercadeo se le hace es, por supuesto, al tabaco, a pesar de los tiempos, y obviamente vemos que estamos pagando las consecuencias de estos patrones de consumo. En cuanto a beber, ya no estamos preocupados del agua, sino que del agua estuvimos preocupados durante mucho tiempo en nuestra evolución para satisfacer nuestra sed, pero ahora entonces satisfacemos nuestra sed con bebida azucarada y terminamos con esta situación. Esto es en los últimos 2 minutos de nuestras 24 horas evolutivas. Esto es algo absolutamente inédito. La miel era lo único dulce que había en forma natural y había que ir a buscarla, costaba y era algo bastante apreciado. Por otro lado, yo soy muy respetuoso de la FAO, he estado sentado y creo que han hecho una labor muy importante en el tema de la seguridad alimentaria. Pero si la seguridad alimentaria, es decir, pasé de 2.000 a 3.000 calorías por habitante, un logro notable, esto fue la derrota de Malthus. Pero veo qué es lo que se produjo y claramente arroz, trigo, otros cereales constituyen más del 50% de las calorías disponibles. Aceites vegetales, azúcares, miren las legumbres dónde están, las legumbres ya no están. Y las vegetales obviamente muy discretos los aumentos. O sea, hemos resuelto el problema del hambre exclusivamente en base a cereales. Y eso es cierto para que no hayan personas hambrientas para proyectar en la televisión. Pero esto no es buena nutrición, esto no es vivir bien a través del ciclo vital. Estos son los datos de la FAO anteriores y estos son datos del grupo de agricultura de Chicago que me tocó participar, que es bastante más refinado, pero básicamente pueden ver ustedes la contribución de los cereales, especialmente en los pobres. Los cereales, los pobres, la dieta es predominantemente cereal, y vean ustedes las legumbres en azul, prácticamente no hay consumo de legumbres en los grupos de ingreso más altos, fruta y verdura, un fragmento muy pequeño, leche, carne y huevo están aquí, de manera tal que sí, un éxito notable en la producción de cereales. Eso va a hacer que la gente viva, pero no que se desarrolle a plenitud, no que forme un cerebro a plenitud y no que tenga una buena nutrición. Y esto es un poco lo que estamos viviendo en cuanto a la salud, y se da precisamente un poco lo opuesto a lo que se da. Estos son los muertos por enfermedad infecciosa, y por otro lado están los muertos por las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades crónicas. Los pobres en África se están muriendo principalmente de desnutrición todavía. En el resto del mundo, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte. Esta transición ya está ocurriendo también en África, en América Latina hace rato que ya la desnutrición, y de hecho inclusive las cardiovasculares, en este momento en Chile la principal causa de muerte es el cáncer,
que prácticamente si uno quisiera hacer la epidemiología, lo único que uno podría hacer fuera de bajar de peso para disminuir el cáncer es consumir más verduras y frutas, en ese orden. Verduras y frutas hoy día son la única intervención demostrada en prevenir gran parte de los cánceres, especialmente los cánceres digestivos y los cánceres vinculados a la obesidad. Hoy día sigue existiendo desnutrición de la forma tradicional, especialmente en África y en algunas partes de Asia, especialmente en la India, en Pakistán. Hay déficit de micronutrientes, anemia, déficit de vitamina A. Hay también, por otro lado, en estos mismos países, las muertes más importantes de hipertensión, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, no son los países desarrollados, son los mismos países más pobres del mundo. En la India y en China, donde están las más muertes, y después en América Latina por enfermedades cardiovasculares. Chile es un buen ejemplo, un buen mal ejemplo de eso. Estas son la desnutrición en toda su forma. La dieta precisamente pretende atacar en toda su forma. Por lo tanto, nos interesa no solamente la cantidad de energía, sino la calidad de las grasas, la calidad de los carbohidratos, la calidad de los micronutrientes que están en esto. Y básicamente las personas se mueren de niños, de desnutrición, y se mueren tempranamente, porque podríamos vivir 105, 107 años, como la reina de Inglaterra, si tenemos una dieta y actividad física apropiada. Por lo tanto, si estuviéramos criando gente, nos gustaría que esta curva fuera muy recta y que la gente se muriera al final de viejo. Todo esto es gasto médico, todo esto es gasto, inversión, que no se realiza en bienestar ni tampoco en dinero. Y estas muertes prematuras también restan de la capacidad de desarrollo que tiene un país. 4, y esto no es sorpresa para ustedes, pero sí, si ustedes estuvieran planificando una fuente de alimentos para el mundo, no estarían dependiendo en arroz, trigo, maíz y papas, papas y cazaba como las principales. Vean ustedes lo poco que hay de producción de alimentos que son protectivos. Las legumbres desaparecieron de las dietas en muchas partes. Esto es lo que sucede si alguien come solamente arroz, solamente maíz y frijoles, como en México, solamente papas, como en el altiplano, solamente trigo. Estos son lo requerido, esto si comen suficiente para sus necesidades de energía y proteína. Vean ustedes los déficits de los micronutrientes y por eso que hay déficit de vitamina A, vitamina C, de hierro, de zinc y de ácido fólico, y esto no se resuelve con más cereales. Basta poner 50 o 70 gramos de algo de zanahorias, de una naranja, de una porción de lenteja o una porción de carnes de 100 gramos, un poco de espinaca para tener una dieta completa. Por lo tanto, no es muy lejos, no tenemos que darle 300 gramos de carne a cada ciudadano. Ojalá que pudiéramos comer carne como los argentinos, los chilenos estamos casi ahí, pero eso no es necesario. Me tocó participar dentro del sistema de consultivo de la agricultura, el ver cómo está procediendo este programa de mejoramiento genético para mejorar la nutrición, que se llama el programa Harvest Plus, financiado por la Gates y por el sistema de investigación de la FAO. Y aquí hay muy buen ejemplo, lo está desarrollando en el CIAT. De alguna manera alguien decidió que la cazaba tenía que ser blanca y en forma natural era naranja y roja. Y lo que se ha hecho fue, a través de breeding con marcadores moleculares para acortar los plazos, se ha logrado en un plazo de 5 o 6 años restaurar los carotenoides en la cazaba de manera tal que ustedes pueden ver aquí las variedades han prácticamente subido. Todo esto usando marcadores moleculares para poder acortar los plazos. Entonces, la tecnología sí que nos sirve a poder desarrollar nuevas variedades, en este caso no son transgénicas, pero son asistidas por métodos modernos de biología molecular. Y la meta que se está por lograr, el año 2015, se va a lograr que va a haber suficiente beta-caroteno como para que los alimentos ya sean suficientes para evitar el déficit de vitamina A de esta población. Este es trabajo de Cristóbal Guawi, mi hijo, que hizo su tesis en California con el doctor Dukovsky, y ellos volvieron, estaban buscando trigos que estuvieran resistentes a la roya, pero ese trigo que era resistente a la roya tomado de Mesopotamia también tenía un 30-50% más zinc y un 15% más de hierro. O sea, de alguna manera la selección que hemos hecho en nuestros alimentos han ido limitando y han ido defoliando o perdiendo al valor nutricional. La deficiencia de vitamina A
especialmente en las poblaciones que dependen de la agricultura, donde no hay alimento de origen animal o donde no hay aceites ricos en carotenoides. Está mostrada acá, y entonces en rojo están las partes donde están peor, y en café las partes donde hay déficit mediano, en verde los que no tienen déficit de vitamina A. Y hoy día entonces ya se ha podido lograr este maíz que incorpora el caroteno, y tenemos este arroz amarillo sin necesidad de ponerle el curry, y con este arroz amarillo se podría eliminar el déficit de vitamina A. Esto es un ejemplo de cómo el marco que tenemos no nos sirve. Hay niños que están esperando esto y que todavía faltan 10 años de completar los estudios para poder poner esto a disponibilidad de la población. Es decir, de alguna forma tenemos que poner un marco regulatorio que sea compatible con resolver problemas urgentes. Entonces, lo que yo estoy planteando es que necesitamos la mejor ciencia para resolver los problemas actuales de desnutrición y los problemas futuros de hambre y desnutrición. Junto con ello tenemos que tener soluciones que sean ecológicamente aceptables. Claramente la dieta occidental y la que estamos consumiendo en Chile no nos hace vivir más y en forma más saludable, y es además muy cara desde el punto de vista ambiental. ¿Cómo responder a esta crisis que además se suma a que estamos poniendo los alimentos y los cereales se están transformando y su precio depende del precio de la energía? Los precios de los cereales suben y bajan no por el costo de producirlo, sino por el costo de convertirlo en energía. Eso está bien si este mundo fuera exclusivamente un gran negocio, pero si queremos ponerle la consideración que los alimentos son primeramente para alimentar al mundo, claramente no pueden estar bajando y subiendo el precio con el precio de los combustibles. La gente puede dejar de ponerle benzina al auto, pero no puede dejar de comer. Entonces, ¿qué soluciones? Considerar la calidad de los alimentos. La FAO no puede seguir mapeando el mundo, no sé si hay alguien de la FAO aquí, mapeando el mundo exclusivamente en base a la energía. Eso es un error. Tenemos que incluir la calidad de los alimentos, la calidad de la dieta. Tenemos que tener alimentos que de alguna forma, sin necesidad de estar consumiendo productos de origen animal, por fortificación, biofortificación, diversidad dietaria, puedan resolver estos problemas de micronutrientes que todavía afectan a un 25 o 30% de la población. Necesitamos generar grasas y azúcares que sean compatibles con la buena salud, y probablemente menos grasa y aceite. Evolucionamos con cantidades muy limitadas de grasas refinadas, de azúcares refinados y de grasa. La miel era el único azúcar refinado. Nuestro cerebro está programado para tener una avidez tremenda por lo dulce. Y obviamente la FAO no conversa con la OMS ni conversan con la UNICEF. De alguna manera tenemos que articular estos sistemas. Yo he participado en muchos esfuerzos en esta naturaleza. El último de ellos era el subcomité de coordinación de nutrición, donde estaban todas presentes. De alguna manera cada una tiene una agenda propia que difícilmente es integrable. Esto es el aumento en el consumo de carne y la proyección, y podemos ver que esta es la curva de los países pobres y esta es la curva de los países industrializados. Esto equivale a 800 calorías de carne por día y esto equivale a 100, o sea, mientras unos comen 20 gramos, los otros van a estar comiendo unos 150 gramos de carne al día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es generar un sistema que promueva las opciones saludables, desde la producción hasta el consumo. Los subsidios que actualmente tienen los países para producir leche con grasa, para producir azúcar, para producir maíz en Estados Unidos, hay que ponerlo en los alimentos protectores, que son en estos momentos los más caros. Claramente el sistema de subsidios agrícolas que existe hoy en el mundo no va para mejorar la salud y el bienestar de las personas, sino que va para perpetuar un negocio que estuvo establecido hace 50 o 100 años atrás. Los subsidios están mal puestos. Muchos países subsidian el azúcar. Este ya no es el tiempo para subsidiar el azúcar. Hay que subsidiar la producción de legumbres, la producción de frutas, las vegetales, que sean disponibles para todos. Las grasas que sobran de las grasas de la leche en el mundo desarrollado terminan en el mundo en vía de desarrollo a través de precios baratos para estos subproductos y terminan incorporándose a las dietas locales y que obviamente se transforman en poco saludables. Los gobiernos, y está el ejemplo de Chile, si ustedes van a Junta de Auxilio Escolar y Beca, ven que lo que están comiendo los niños hoy día en Chile no son los alimentos más saludables. Están transformados, mucho de lo que comen, en alimentos procesados. Aumentar la demanda por alimentos saludables,
estos son relativamente establecidos: cambios en los precios, cambios en los subsidios, cambios en los programas educacionales, información a los consumidores en el lugar de venta. Son todos ejemplos que de alguna manera se están realizando. Las cuatro componentes de la seguridad alimentaria hay que agregarle un quinto componente, que sea la calidad de los alimentos. No nos sirve tener alimentos que están promoviendo las enfermedades que en este momento tenemos. Y eso obviamente requiere todo un planteamiento de cómo hacerlo. A este niño no le podemos decir que con todo este progreso ahora vamos a regresar a un mundo del hambre, que es lo que podría pasar si no lo hacemos bien, sino que tenemos que planificar un futuro en forma conjunta, cambiar una dieta con menor impacto ambiental, con menor alimento de origen animal, desperdiciando menos. Como un tercio de los alimentos hoy día se desperdician. Cambiar a una alimentación más local. El calentamiento global no es novedad para ustedes. Y obviamente aumentar los alimentos que son producidos en forma sustentable. Comer menos carne. Hoy día la carne debería costar en Japón, sí. En Japón ustedes pagan 10 veces más por la carne de lo que pagan aquí. Y eso obviamente requiere acción en todos lados. Consumir más alimentos de origen vegetal, más plantas y menos animales. Calentamiento global no es novedad. Lo que sí es que claramente una gran producción, una gran carga del calentamiento global viene de los animales que tenemos para alimentarnos, y aquí pueden ver que especialmente los vacunos son los que más efecto tienen en cuanto a la producción de CO2. Si le ponemos el monóxido va a ser probablemente peor. Las conclusiones entonces, que es necesario empezar a integrar agricultura, nutrición y salud. Estos campos no pueden seguir separados. Y esto tiene que ser manejado en forma interdisciplinaria. Para esto se requiere entonces un concepto nuevo, que lo estamos llamando agrisalud, y que debemos ser capaces de imaginar nuevas formas de hacer las cosas. Agricultura, visión unificadora, más compartida, desarrollo humano, reducción de pobreza, romper el ciclo de la pobreza, cambio climático, mitigación, globalización. Esto hay que integrarlo bajo este concepto de agrisalud. Y entonces dejarlo con esta última. No pretendo que revisemos cada una de estas cajitas, pero esto tiene que integrarse si estamos buscando soluciones. Agradezco la oportunidad de compartir esto con ustedes y estoy interesado en las preguntas y reacciones a este planteamiento. Muchas gracias por la atención.